Buenas noches, bienvenidos a las noticias del Senado de la República. Estos son nuestros titulares. Senado aprueba creación de la Jurisdicción Especial Agraria y Rural. Avanzan reformas para dirimir conflictos de tierras en el país. Desde el Congreso piden un aumento del salario mínimo que dignifique a los trabajadores. Inflación y costos de servicios públicos deben ser la base del incremento. Senadora Andrea Padilla lanza la campaña Cielos en Calma. Animalistas piden no celebrar las Navidades con pólvora para evitar el estrés animal. Comisión Sexta del Senado promueve fortalecimiento del turismo de avistamiento. Colombia, país paraíso para la observación de aves. Palenqueras y platoneras, de simples vendedoras de frutas y dulces a gestoras culturales. Senado estudia proyecto de reconocimiento para estas mujeres. Una de las reformas centrales del gobierno para superar los conflictos y convertir al país en potencia agraria fue aprobada por la plenaria del Senado. La Jurisdicción Especial Agraria superó la primera vuelta y se perfila como la herramienta más eficaz para acabar con la violencia por la tenencia de la tierra. La creación de una jurisdicción especial con todas las instancias, jueces de circuito, tribunales, funcionarios judiciales y una corte de cierre para dirimir los conflictos penales por la tierra, recibió el aval del Senado. La Agencia Nacional de Tierras, en un documento a la Corte le dijo que se demoraba 265 años en dirimir los conflictos de tierras y seguíamos con la legislación actual, porque hoy no hay jueces especializados en el tema agrario y en el tema rural, y eso es un gran problema que hoy tiene Colombia. Congresistas de la bancada de gobierno aseguraron que la tenencia y títulos de propiedad de la tierra han sido por décadas fuente de guerras y violencia. Por eso, para el gobierno, la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural es vital para la construcción de la paz total. Es un gran triunfo, eso lo pactamos en el acuerdo con las FARC y yo me siento extraordinariamente satisfecho en el día de hoy. En el debate no faltaron los cuestionamientos, particularmente por los costos financieros que generaría crear toda la nueva especialidad judicial. Más valdría la plata para los campesinos en vías terciarias, en tecnificación, en proyectos productivos, en abonos, en maquinaria, que en cargos en Bogotá. Otros afirman que actualmente existen autoridades judiciales para dirimir estos conflictos. ¿Por qué crear una jurisdicción agraria si tenemos una sala civil y agraria en la Corte Suprema de Justicia? El proyecto ahora tendrá que ser debatido en otras 4 votaciones para convertirse en norma constitucional. Con una diferencia de 2 puntos porcentuales avanza la negociación para el aumento del salario mínimo. Los empresarios fijaron su ofrecimiento en 14%, pero los trabajadores esperan que se tenga en cuenta la inflación, el incremento en las tarifas de servicios públicos y la productividad. Ese mínimo es una chichigua, con eso no sobrevive nadie. Definitivamente debe haber una cobertura de la inflación, por lo menos para que el salario mantenga una capacidad adquisitiva. Las palabras de doña Claudia y de don Marcel reflejan las aspiraciones de los colombianos porque el aumento del salario mínimo les permita mejorar sus condiciones de vida. Hemos sufrido mucho después de la pandemia y que un incremento ojalá fuera de por lo menos 220.000 pesos. La esperanza de un aumento generoso se vio opacada por el 14% ofrecido por los empresarios, que según los sindicatos está por debajo de lo que ha aumentado la canasta familiar. Que hay que controlar las tarifas del kilovatio de energía. Segundo, creemos que hay que controlar la tasa de interés a la cual nos prestan los bancos, que hoy está en cerca del 38%. Hay que controlar el precio de los medicamentos. En el Senado apuestan porque trabajadores, gobierno y empresarios logren un acuerdo que les permita a los colombianos mejorar su calidad de vida. Ojalá que logren un consenso para que puedan tener también un salario mínimo digno que permita también suplir las básicas necesidades de los colombianos. Tanto senadores como centrales obreras indican que es indispensable tener en cuenta elementos como la inflación y el costo de los servicios públicos. En las próximas horas se espera que las partes de la mesa de negociación presenten su cifra oficial. El estado crítico de las vías del suroeste antioqueño llevó a la bancada parlamentaria de este departamento a citar un debate de control político en la Comisión Cuarta. Las comunidades piden, una vez más, la intervención inmediata del Invías.
El suroeste antioqueño, cuyo paisaje es famoso y reconocido internacionalmente por sus cultivos de café, no resiste un hueco más en sus carreteras. Este deterioro le sale caro a los habitantes de la región. Toda la despensa que es el suroeste antioqueño para el área metropolitana se ha visto notablemente afectada por este tema de movilidad. Las vías son un dolor de cabeza para agricultores y comerciantes agobiados por continuos derrumbes y sobre todo por el pago de un peaje que, según afirman, no tiene justificación por el mal estado de la vía. Afectan directamente al municipio de Barbosa y afectan al norte de Antioquia y afectan al nordeste de Antioquia. Otra situación injustificada es la Ruta Pacífico 1. Necesitamos soluciones concretas a este grave problema que está afectando toda la región del suroeste, que está afectando el gremio cafetero, el gremio del aguacate, que está afectando notablemente el turismo y a todos los ciudadanos de esta subregión de Antioquia. Para abordar la crisis de las vías en Antioquia y buscar soluciones efectivas, la Comisión Cuarta del Senado hará un debate de control político al Ministerio de Transporte y al INVIAS para que expliquen la razón de mantener los peajes en el suroeste antioqueño y la existencia de otros 168 peajes en el resto del país que afirman ya no se justifican. Nuevamente los mares de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son noticia. En la Corte Internacional de La Haya se reiniciaron los alegatos por la soberanía exigida por Nicaragua más allá de las 200 millas náuticas. Los gobiernos de Colombia y Nicaragua vuelven a confrontar argumentos en la Corte de La Haya por la plataforma continental extendida exigida por los centroamericanos y que limitaría la soberanía colombiana en aguas del Mar Caribe Occidental. Nuestro país tiene varios argumentos de defensa. Uno de los argumentos que hace Nicaragua es precisamente, alude a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar. Colombia aún no ha ratificado esa convención y eso es un elemento jurídico que tenemos a favor nuestro. Algunos senadores consideran que en el pasado ha faltado conocimiento de nuestros agentes para defender los derechos de la población raizal. Colombia no ha tenido la suficiente ilustración, la suficiente información sobre cómo ha sido la defensa de nuestro país frente a las pretensiones de Nicaragua. Con la nueva defensa ante la Corte Internacional de Justicia en el Senado tienen expectativas por recuperar el territorio marítimo perdido. Que en el pasado la defensa no fue la más adecuada, que hemos perdido terreno, pero esperamos hacia el futuro volver a ganar ese terreno perdido. De acuerdo con expertos, el gran reto de la defensa del país está en visibilizar la violación de los derechos de la población raizal ancestral. Poder gestionar de una vez por todas una forma en la cual los estados y las naciones que allí se encuentran puedan ejercer sus derechos soberanos, sus derechos tradicionales. Senadores de la Comisión Segunda anunciaron debates de control político de acompañamiento a raizales para proteger sus derechos humanos y económicos. Después de casi 7 horas de debate con varios momentos de tensión, la Comisión Quinta del Senado aprobó en primer debate la prohibición del fracking en el país. En medio de las diferencias, el acuerdo general es sacar adelante el proyecto de ley. En el inicio de la discusión del proyecto que prohíbe el uso de fracturamiento hidráulico para la explotación de hidrocarburos en el país, las posturas eran distantes. Pero después de las exposiciones, las diferencias se fueron acortando al punto de lograr su aprobación. Hoy quedó prohibido el fracking en yacimientos no convencionales. Hay una parte fundamental del proyecto original que no quedó aprobado hoy, pero daremos la pelea, haremos todo lo posible para que en plenaria tenga vida esos artículos que hoy no quedaron aprobados. Una ponencia negativa que buscaba el archivo del proyecto fue retirada a último momento, lo que facilitó el desarrollo del debate. Jenny Rosso terminó apoyando la proposición de José David Name, que plantea una prohibición paulatina. Yo creo que hoy va a salir más fortalecida la Comisión Quinta, donde vamos a construir una verdadera ponencia que pues, nos garantice a todos que no hay fracking, pero que sí se va a mantener una estabilidad económica y jurídica para nuestro país. Hoy decimos no al fracking, pero decimos sí a la estabilidad económica, sí a la estabilidad financiera y que eso es sí a la estabilidad jurídica de Colombia. Aún persisten diferencias frente a cómo eliminar el fracking en nuestro país. Al proyecto le espera un largo recorrido, pero la invitación a construir una propuesta conjunta entre opositores e impulsores de la iniciativa está acercando las posiciones en defensa del medio ambiente y la riqueza hídrica de nuestro país.
En Cartagena, el presidente del Congreso, Roy Barreras, habló con un vendedor ambulante. En la conversación, este le pide que le ayude con el gobierno para mejorar sus condiciones de vida. El presidente escucha. Aquí estoy, en Cartagena. El presidente escucha a Manuel. Manuel, que mire, su trabajo, sobrevive todos los días vendiendo café, galletas, lo que se pueda. Manuel, ¿qué espera usted que haga este Congreso para mejorarle la vida a los vendedores ambulantes informales? Bueno, quisiera que los ayudara y que tuviera como un empleíto. ¿Formal? Sí, formal, claro. O que les dé por lo menos seguridad social. Claro. ¿Usted tiene seguridad social hoy? No tiene seguridad, salud, pensión, nada de eso. Pues en el gobierno del presidente Petro y con esta bancada del Pacto Histórico vamos a hacer una reforma para que Manuel y miles de Manueles que trabajan en la informalidad tengan seguridad social. Chévere, desde Cartagena, un abrazo. La senadora Esmeralda Hernández anunció la revelación de nuevas pruebas sobre la corrupción en el manejo de regalías. Otras noticias del Senado en nuestro resumen legislativo. La construcción de la paz total desde los territorios parte de la identificación de todos los generadores de violencia en el país. El senador Ariel Ávila presentó el mapa del crimen en Colombia. De las 52 organizaciones criminales que tiene Colombia, todas tienen contacto internacional. Claro, hay unas 12 o 13 de ellas que ya son organizaciones criminales transnacionales. Y el reto también está en dibujar la complejidad de lo que significa hacer un proceso de sometimiento a la justicia con organizaciones criminales transnacionales. La Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, anunció la eliminación de los costos de matrícula en programas de pregrado para los estratos 1, 2 y 3 y la rebaja del 20% en la matrícula para estudiantes de posgrado. Con eso nos comprometemos con el Gobierno Nacional del Cambio para que nuestros estudiantes tengan y nuestra población colombiana tenga un acceso mucho más fácil para los estudios que ofrece la Escuela Superior de Administración Pública y poder acceder así a la educación superior colombiana. La Comisión Segunda del Senado aprobó el ascenso al grado de brigadier general de 42 coroneles del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y de la Policía. Entre los promovidos hay hijos e hijas de labriegos, albañiles y un agente de policía. Todo el mundo estuvo a gusto y pues creo que fue un decreto escogido con lupa. Y por primera vez no hubo un debate de confrontaciones, de señalamientos a los militares y a los policías que ascienden. Llegó la hora de conocer nuestra agenda ambiental con Carol Dao. Carol, buenas noches. Nuestro país cuenta con 1.954 especies de aves, lo que lo ubica en el primer lugar en diversidad en esta materia y lo convierte en un verdadero paraíso para el avistamiento de aves. Promover este turismo natural es también una estrategia para su conservación. Colibríes, loros flamencos, garzas y por supuesto el emblemático cóndor de los Andes son algunas de las 1.954 especies de aves de nuestro país a las que desde el Senado buscan proteger. Busquemos la protección de las aves, recursos para proteger la pedagogía. Apoyar el trabajo de las comunidades que desarrollan turismo avistamiento es otro de los objetivos de esta iniciativa liderada por la senadora Soledad Tamayo. La formalización del aviturismo como una actividad para el desarrollo rural y económico de las regiones. A través del SENA podamos formar, ayudar y acompañar todo este proceso. Colombia es el primer país en diversidad de aves. Aquí habita el 20% de todas las especies de estos animales del mundo. Además, contamos con 82 especies de aves endémicas, es decir, únicas en el planeta, lo que convierte a nuestro país en un paraíso de aves. Esta semana se celebró el Día Nacional de los Arrecifes de Coral y desde el Senado se ratificó el compromiso con la protección de estos ecosistemas vitales para evitar la erosión de las zonas costeras y reguladores naturales del cambio climático. Yo quiero invitar al Congreso de la República y a los colombianos a defender y a cuidar estos ecosistemas, no solamente para la vida marina. De estos ecosistemas depende la seguridad alimentaria de millones de colombianos.
Y el Senado avanza en el estudio de un convenio internacional para la prevención, reducción y control de la contaminación de los océanos por cuenta del combustible que los buques derraman. Situaciones como estas generan daños de grandes magnitudes. A nuestra flora marina, a nuestra fauna marina, y estamos pues produciendo una contaminación altísima con riesgos para la vida humana y para esos ecosistemas. Desde marzo de 2001, Colombia suscribió en Londres el Convenio Internacional por Responsabilidad de Daños a los Ecosistemas que producen las fugas y derrames de hidrocarburos de los buques que surcan a nuestros mares. El Senado avanza en su ratificación. Que los buques que lleguen a nuestro país tengan una responsabilidad y en este caso adquieran unas pólizas para que de una u otra manera hagan resarcimiento del daño ambiental que realizan en nuestras aguas marinas. Con este convenio se quiere garantizar la indemnización a quienes sufran daños resultantes por la contaminación de combustibles transportados por vía marítima. La Comisión Afro del Congreso rechazó el crimen cometido contra 2 menores de edad afrocolombianos, quienes, además de sufrir la discriminación racial, fueron violentados sexualmente. En la Universidad de los Andes se firmó la Alianza por Defensa y Protección de la Niñez Afrocolombiana. Indignación es el sentimiento causado en todo el país por los crímenes contra 2 niños en Paya, Boyacá. 2 menores que huían con su madre de la violencia en el Chocó fueron víctimas de racismo, violencia física, psicológica y sexual. La sociedad colombiana le está fallando a los niños. Lo que muestra es como esa necesidad que tenemos en el país frente a hacer visible esas condiciones que a veces quedan ocultas, pero que digamos en el día a día y en la cotidianidad de muchos niños, pero en general de la población afro también se evidencian. Senadores también rechazaron lo sucedido y pidieron que este caso se investigue con rigor. Rechazamos esto y exigimos al gobierno nacional que se investigue a fondo. La señora manifiesta, he denunciado, ¿dónde están esas denuncias? ¿Qué ha pasado? ¿En contra de quién se han fallado? Eso que pasó con esos niños, el Estado colombiano lo debe revisar y no puede pasar. Con el objetivo de atacar este tipo de hechos y brindar bienestar a los menores en Colombia, la Comisión Afro del Congreso firmó la Alianza por la Niñez Afrocolombiana. Favorecer a los niños afro de Colombia. Para nosotros es muy importante que existan instituciones público-privadas para que nosotros podamos decirle no al tema de la violencia contra los niños. Con la firma de esta alianza se espera que en los 80 municipios con alta población afrocolombiana se mejore la atención integral de la primera infancia y se garanticen sus derechos. Y a propósito de la niñez, la desnutrición es otro de los flagelos que la agobian y que va en aumento. Según cifras del Instituto Nacional de Salud, 253 niños y niñas han muerto este año por falta de una alimentación adecuada. Al inicio del 2022, el Instituto Nacional de Salud lanzó una alerta. En el primer mes del año aumentaron en un 36% los casos de desnutrición aguda, moderada y severa en comparación con el mismo mes del 2021. El 82% de los niños menores de 5 años están en condiciones sus municipios para que se produzca la desnutrición infantil. Y está comprobado que un niño menor de 5 años que lo padeció esta enfermedad, cuando sea adulto va a tener 14 puntos menos de coeficiente intelectual. Las alarmas en el Congreso se encendieron y por esto se busca ajustes constitucionales en la responsabilidad y distribución de recursos. En este momento hay una cosa que se llama el Sistema General de Participación, que son las famosas transferencias. Están priorizadas saneamiento básico, está priorizado salud y educación. Y solo la niñez se prioriza si el crecimiento económico está por encima del 4%. Cuando esto no sucede, la primera infancia es la más afectada, razón por la que se busca hacer una reforma que permita que los recursos para los niños y niñas más vulnerables tengan garantizado su derecho a una alimentación adecuada. Como no vamos a tener crecimiento económico al 4%, lo que dice ese acto legislativo es que al mismo nivel de la salud, la educación y el saneamiento básico quede la atención a la primera infancia, es decir, los niños de 0 a 4 años, porque además va a haber hambre el otro año y necesitamos recursos para ellos. De no corregirse esta norma fiscal, seguirá en aumento la deuda histórica que han tenido los territorios por la baja asignación de presupuestos para la primera infancia en temas de salud, educación y alimentación. La plenaria del Senado aprobó en primera vuelta, es decir, en 4 de 8 debates, el proyecto de acto legislativo que regulariza el cannabis de uso adulto. En la siguiente nota les contamos cómo funciona este proyecto.
¿A ustedes les gustaría que sus hijos fueran consumidores de droga, de marihuana? El tabaco es mucho más dañino. El enemigo no es la persona que lo consume, el enemigo es las drogas. Tras un intenso debate, la plenaria del Senado aprobó el uso del cannabis en población adulta del país. Es decir, sería regulada la venta de marihuana. Quienes apoyan la iniciativa aseguran que es el momento de un cambio de enfoque en la guerra contra las drogas y señalan que la prohibición solo ha dejado delincuencia y muertos. En estos 51 años no ha disminuido el consumo y nosotros como país hemos dejado miles de muertos, miles de personas en las cárceles. Creen además que la comercialización del cannabis traería valiosos recursos a la economía del país, incluso para invertir en prevención. En 5 años, cuando haya más de 40, 50 países con marihuana regulada, vamos a ser muy competitivos y podríamos tener un cultivo que enriquezca a nuestros campesinos y que nos dejen muchísimas divisas. Durante la discusión, los críticos del proyecto de reforma constitucional calificaron la iniciativa como un mal ejemplo para niños, niñas y jóvenes. Colombia lo que necesita es educarse nuevamente en principios y valores. No es posible que nosotros vayamos a decirle a nuestros jóvenes que pueden consumir, que hay una dosis, que la pueden usar en cualquier lado. Por tratarse de un acto legislativo, a esta propuesta le restan 4 debates, 2 en Senado y 2 en Cámara. El uso de la pólvora se intensifica por estas fechas de Navidad y Año Nuevo y mientras muchos humanos sienten alegría, otros seres sufren angustia. Para evitar el sufrimiento de las mascotas, lanzaron en el Senado el programa de Cielos en Calma. Lo que para unos es motivo de alegría, para otros es sinónimo de miedo. La pólvora en diferentes regiones del país se vuelve en el común denominador para celebrar. Sin embargo, las detonaciones estresan a los animales. Según ha documentado, la ciencia, pueden sufrir pérdida transitoria o definitiva de su capacidad auditiva, daños en su sistema respiratorio. Las aves abandonan los nidos, particularmente animales de compañía, salen corriendo, pueden ser víctimas de extravío o de atropellamiento. Antes que pensar en nosotros, pensemos en el daño que le hacemos a los animales, no solamente a los perritos, y que existen otras formas de pasar la Navidad en familia. La preocupación no es solo por las mascotas. Miles de animales viven en la calle y no tienen cobijo, ni siquiera un abrazo cuando sus corazones laten desmedidamente al escuchar los estallidos y ver el fuego arder cerca de ellos. Es sumamente necesario, tenemos que crear conciencia ambiental. Creemos que este planeta no es solo para la especie humana, sino también para todas las especies. Contribuyan a que en estas festividades los cielos permanezcan en calma, que no haya pólvora, para proteger a los animales, a las personas, a la naturaleza. Varios centros comerciales se han unido a esta campaña y buscan generar conciencia por medio de otras actividades y herramientas tecnológicas con las cuales celebrarán pensando en los seres que no tienen voz y que solo quieren tranquilidad. El consumo de cigarrillos está arrancando más temprano entre los jóvenes colombianos. Según el DANE, cada vez son más los menores de edad que empiezan a fumar con el uso de vapeadores o cigarrillos electrónicos. El hecho ha llevado al Congreso a ponerle la lupa a estas actividades. En el país, el consumo de cigarrillos electrónicos inicia a los 12 años. Así lo demostró un estudio del DANE. La estadística alarmó al senador Gustavo Moreno, que presentó un proyecto de ley para regular el comercio y uso de dispositivos electrónicos para fumar. Hoy lo que estamos planteando es que lo regulemos, que un niño, un menor de edad, no pueda comprar un vapeador en cualquier tienda en este país, que no se pueda fumar un vapeador en cualquier parte y sitio público donde tenemos personas que no son fumadoras. Estos elementos de vapeo que atraen a los jóvenes por ofrecer sabores y olores más agradables que los cigarrillos tradicionales generan efectos perjudiciales en la salud. Por eso el proyecto hace obligatoria la publicidad explícita sobre sus efectos en la salud, como sucede con los licores y cigarrillos tradicionales. Tiene que ser así. De hecho, revisaremos bien el proyecto y si no está, me encargaré de presentar una proposición para que estos elementos también tengan esa información que es perjudicial para la salud, como viene el licor y los cigarrillos. La iniciativa prohibiría adicionalmente la venta de estos dispositivos y sus esencias a menores de edad y mujeres embarazadas, al tiempo que restringe su uso en sitios cerrados. Un proyecto de ley para fortalecer el trabajo de las vendedoras de frutas y dulces tradicionales del Pacífico y del Caribe fue aprobado en la Comisión Sexta del Senado. La iniciativa es un reconocimiento a las platoneras y palenqueras del país.
Las palenqueras y platoneras se han convertido en íconos culturales que referencian a Colombia ante el turismo internacional. Hoy son centro de atención en el Senado. Por unanimidad fue aprobada una iniciativa que reconoce la importancia de su labor convertida en tradicional. Queremos que sea un homenaje real porque también hablamos de que ellos puedan tener unas condiciones laborales dignas. Que se agrupen en asociaciones, en fundaciones, fortalecer esa asociatividad, pero algo muy importante, que se empiece a escribir esa memoria histórica de los saberes ancestrales que tenemos. Las palenqueras, representativas del Caribe, y en el Pacífico las platoneras, reciben con entusiasmo la iniciativa y solicitan apoyo del gobierno nacional. Nosotras como vendedoras de cocada y de frutas estamos muy necesitadas en estos momentos más que los insumos han estado de más de costosos. Poder acceder a todos los programas del gobierno en salud, educación, en pensión, ya que han sido mujeres vulnerables. Para seguir con el trámite de la iniciativa de reconocimiento a estas mujeres, en el Congreso se adelantarán audiencias públicas que permitan visibilizar sus precarias condiciones de vida y construir con ellas estrategias que fortalezcan su labor en condiciones dignas. Pero necesitan acompañamiento, muchas de ellas no tienen seguridad social, no tienen cómo acompañarles desde el punto de vista productivo, entonces propusimos todo un fortalecimiento económico. La idea es que también se conviertan en gestoras culturales. ¡Ayuda! ¡Queremos ayuda! Hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a escuchar el fin de semana Voces del Senado, sábados y domingos a las 7:30 de la mañana por la Radio Nacional. Nosotros los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.